Bueno, ¿cómo andas, Matías? ¿Todo bien? Todo bien, acá estos días, viste, que son para periodistas políticos, yo digo como el mundial para un deportivo, cuando Sí. pasan este tipo de cosas. Sumale 27 grados en junio y, Claro. ¿no? Calentamiento global, Sí. gases lacrimógenos, todo, Sí, y se sí. pone... Sí, pero bueno, ese es un momento bueno, hay mucha actividad y también te permite hablar y tenés también la atención de toda la gente centrada en la política, que es algo que pasa pocas veces. ¿Y a vos te gusta más lo de adentro, digamos, de la política o lo de la calle, digamos? Le prestamos atención a lo de adentro, ¿no? Sí, a ver, reconozco la importancia de todo el combo, No, no. pero sí, hay algo del Palacio que me genera un poco más de curiosidad. ¿Te atrapó en tu venida a Buenos Aires de Córdoba para acá? Sí, no, pero incluso desde allá también. ¿Eras bastante de periodismo político cordobés? Sí, toda esa cosa, viste, no sé, de cómo lo que sucede El en la calle, poder. cómo se traslada no sé, Es a como negociaciones parlamentarias, Ajá. a lo que es la política más entre las cuatro paredes. Sí. Me resulta particularmente interesante. Bueno, antes de que entremos a descuartizar, digamos, Sí. lo que pasó en el recinto, cuando se votó en el Senado la ley bases y el paquete fiscal, la reacción de los senadores y sus relaciones con los territorios y todo eso hiciste un Excel espectacular que circuló mucho. Este programa se llama Otro Grupo de WhatsApp, básicamente porque Sí. los insumos son los que vienen por ahí y porque aparte siempre pasás un link y abajo hay alguien que comenta, entonces nos divertimos mucho con eso. Vos sos invitado por tu Excel de esta semana. Bueno, Está bien, no, sí. tenés otros atributos, pero digo, antes de entrar a eso, Sí. si vos tuvieras que hacer una pintura un poquito más ampliada, ¿no? Es decir, una cosa que intente capturar algo más de época Sí. de lo que está pasando. ¿Qué sensación tenés de ahora que hace horas se votó la ley bases y en qué estamos? ¿Qué percibís? Bueno, me parece que se identificaba mucho como una especie de bisagra para el gobierno, es decir, que Ajá. cambiaba por lo menos una etapa de gobierno antes de ley base y después de ley bases. Yo creo que hay un primer punto que es que el gobierno un poco pasa de año, digamos, en esto de... Pasó nivel. Claro, tenías que presentar ese examen final que era que te exigía, le exigían desde organismos internacionales. No había tanto un juicio sobre lo que Milei decía, que ya era muy ambicioso. Esto de vamos a hacer el ajuste más importante de la historia. Ustedes nos piden algo, nosotros le vamos a dar el doble de lo que nos piden. Nadie te pidió tanto. Claro. Hay un hit que anda dando vuelta. Sí, que me parece que era como... había una reacción por parte de organismos internacionales que era: está todo bien, ahora mostrame qué podés hacer. Y no era una muy buena señal esto de que hayan pasado 6 meses y el gobierno no haya podido sancionar una sola ley. Bueno, hay un ajuste de expectativa entonces respecto también del gobierno. Si pasó de año, Sí. pasó con un 4 en un final en marzo. Pasó con un desempate de la vicepresidenta en una ley que... Prometió sacar en enero. Claro, y que es mucho menos en términos de volumen y de contenido, mucho menos ni hablar que de la ley presentada en fines de diciembre. Sí, ni hablar. Pero Pero menos también que diputados. Pero también menos de lo que venía de diputados. Entonces, verse quedó claro que la prioridad para Milei cambió respecto de aquella vez que tiró los juguetes y dijo: no se hace nada, vuelve a comisión y listo. Que es, bueno, en ese momento la prioridad era, incluso lo decían mucho del gobierno, esto de preferimos no ley antes que una ya ley. fue eso. Claro, antes que una ley que no nos satisfaga lo suficiente, porque después, si no tenemos ley, podemos echarle la culpa del eventual fracaso a los que no votaron la ley. Bueno, eso está caído. Claro. Esa posición no existe más. Se cae desde el momento en que Milei Empieza a negociar. primero que vuelve al Congreso, es decir, vuelve a presentar una ley bases al Congreso. Vuelve a negociar y llega a un punto en el que literalmente entregaron lo que necesitaban entregar a último momento para que la ley salga, porque ya en este momento la prioridad, por todo este contexto, ya no es que salga la ley más parecida a la que vos querés, sino era que la ley salga. Porque necesitas mostrar que tenés capacidad política para mínimamente sacar una ley del Congreso, que es algo que no debería ser un desafío para un gobierno recién iniciado. Entiendo. Te voy a correr de la metáfora Sí. escolar
Sí, que vos decís, bueno, pasó de año, Sí, porque me siento más cómodo en la deportiva. dale, me gusta más. Digamos, bueno, acá hay una victoria del gobierno por penales, por Sí. decirlo de alguna manera. En el quinto penal, Sí. octavo de final, cuarto de final. Pasó a 16avo de final, ponele. Por eso, entonces, Claro, ok, falta. claro. Es más Eh, como una Copa Argentina. sí. No. Es una Copa Argentina, pasó 32avo de final contra un equipo del ascenso. Y. No seas malo. y- El peronismo le pusiste equipo del ascenso. No, pero una oposición en primeros 6 meses de gobierno es un equipo del ascenso. Me salió re uruguayo, no seas malo vos, tomando mate. No, pero hay una realidad que es. Ningún gobierno tendría que tener dificultades en pasar una. Bueno, mandaron un bodoque igual. Mandaron ¿no? un bodoque, cierto. Pero me parece que muchas veces cuando se hacen análisis o cuando se hacen, incluso cuando se leen encuestas, se omite ese detalle, que es, vamos 6 meses de gobierno. 6 meses normalmente es un periodo de tiempo en el cual los gobiernos tienen muy alta legitimidad, tienen mucha muñeca política para negociar, tienen la cuestión de la legitimidad electoral que ya les da la cercanía con las elecciones que ganaron. Sí. Entonces, hay un punto en el que está bien, puede estar en debate el tema de cómo está la imagen de Milei. Hay encuestas que dicen que está mejor y encuestas que dicen que está cayendo. Pero que estemos en esa discusión a 6 meses y con un proyecto que tuvo que salir bajo estas condiciones y de esta forma, no sé si da cuenta de algo tan virtuoso. Sí es cierto que el gobierno da un paso adelante, que es, bueno, tiene ley. Está bien. ¿Cómo conjugás entonces 32avo de final con la postura de la oposición o una postura que existe, que se escucha, que es esta ley es la entrega del país, Sí. esta ley tiene un componente de irreversibilidad? Digamos, hay, creo yo, un discurso quizás desde la oposición Sí. que también es como estructural, digamos, ¿no? Es decir, vos decís, che, de la ley, al final esto, yo el otro día hice una declaración que uno me dice, me gustó, me parece pedorra, pero digo, de la ley ómnibus al Fiat 600, Sí. de la ley bases a la ley basecitas, digamos, Sí. ¿no? Como el proceso de lo que fue esta discusión político-parlamentaria. Pero también es cierto, digamos, que de nuestro espacio político, del peronismo o de otros, hay una idea de, che, estos vinieron esta ley finalmente es, la cruz con la que va a cargar la Argentina y es raro, digamos, me parece ahí una cosa rara, ¿no? Como Sí. le falta encontrar su justa medida al hecho, ¿no? Sí, a mí me parece que hay una cuestión que es que Milei, a ver, particularmente lo que por lo menos la oposición identifica como lo más irreversible, entre comillas, es el RIGI. Sí, que lo está. Sí, está bastante achurado, según como salió, en algunas cosas. Igual el ida y vuelta de los sectores, todo eso es raro, ¿no? Sí. Ya vamos a entrar ahora ahí. Ahora hay un tema que es, hay varios puntos del RIGI que, de hecho hay un capítulo entero que se llama estabilidad. De los 30 años. Claro, en donde está el tema de los 30 años y están algunas medidas, algunas cuestiones que incluso pueden tener un devenir judicial porque Sí, son contradictorias. sí, impiden que las provincias sancionen leyes que vayan en contra del RIGI. Promete algún tipo de sanción penal a legisladores que voten en el futuro con Cambios. cambios sustanciales al RIGI. Sí, eso es re inconstitucional. Es recontra y creo que pero me parece que todo depende. Aparte, la seguridad jurídica finalmente es un acto de fe, ¿no? Sí. Ahora yo hago una pregunta. Digo. Que esto, claro, pero también me parece que vos imaginate que Milei la choca. Digo, choca el gobierno, lo que sea. Sí. Bien, incluso llegando a 2027, todo mal gobierno, como le pasó a Macri, pierde las elecciones, viene un nuevo gobierno votado por el pueblo. En el 27 decís. En el 27, O sea, no, choca pero llega. ponele, no sé, No importa. cuando sea, pero viene un gobierno peronista bajo la legitimidad del voto. No va a poder hacer modificaciones al RIGI. Yo lo vi 200 veces esto. Pero por eso, digo, hay una Cuando cuestión vos que renegociás algo, es de relación de fuerza. sí, sí. Si te da o no te da la relación de fuerza para cambiar la regla del juego. Exactamente. Game over. Entonces hay una cuestión que es que, Es verdad eso. en definitiva, todo va a terminar dependiendo de cómo le vaya a Milei en su aventura política. Exacto. Si Milei logra reelegir, sí vas a tener estabilidad en un montón de cuestiones que tiene que ver con un programa de gobierno. Pero si no reelige, es verdad que todo esto. Y sí, no creo que se pueda conservar algo, salvo, no sé, una privatización sí sé que es jodida. Porque después... No, bueno, el problema es el CIADI, ¿viste? Sí. Yo veo ahí lo que veo como consecuencia compleja, y en el RIGI creo que es lo más
choto, es quitarte soberanía también para la discusión posterior. Es decir, vos podés tener condiciones que otros pueden evaluar que son perjudiciales, laxas o lo que fuera. Pero ¿por qué vos tenés que ir a definir, digamos, por qué esa garantía del CIADI, que es el tribunal que siempre falla en contra de la Argentina, es el que va a decidir sobre los asuntos controversiales entre las empresas privadas y el Estado Nacional? Sí, bueno, ahí también eso es un tema, ¿viste? Hay una lógica de... Sí. Es un poquito de más. Bueno, hay una contradicción también ahí de eventual contradicción de derechos, ponele, porque la ida al CIADI también es parte de la propia ley, que es una ley normal, digo, no es una ley ni es ningún tratado, es una ley que se puede derogar por mayoría simple en un nuevo Congreso. Entonces, es una ley. Es una ley. Ni más ni menos. Digo, es una ley, no estás ni reformando la Constitución, ni suscribiendo a tratados internacionales. No, y además está todo el proceso, suponiendo que después hay un proceso de inversión que tenga como consecuencia negativa, como daño colateral, un pésimo negocio en materia de recursos naturales, ¿no? Es decir, que se llevan más de lo que les llega. Yo imagino que va a haber mucha discusión al respecto, ¿no? Es decir, en las provincias, falta un montón para la aplicabilidad. El otro día tuvimos una reunión de hidrógeno, por ejemplo, y la gente del hidrógeno, la Unión Europea, dice, no, el hidrógeno necesita una ley especial. El RIGI no entra acá, no lo vemos. No, y aparte hay una cuestión que es si con el RIGI alcanza, esto ya es para alguien que se encargue de la cuestión básicamente económica. Sí. Pero si con el RIGI alcanza como incentivo para esta lluvia de inversiones que propone Milei. Por eso digo, ahora es responsable. Lo que sí siento yo ahora que lo leí, no sé quién se lo robo, es que ahora el gobierno es el dueño de su propio destino, digamos, ¿no? Es decir, ahora es responsabilidad. A partir de, vos querías esta ley, estas son bueno, lo dijo mucho el PRO, lo dice desde la Cámara de Diputados con mucho más énfasis y mejor argumentado que los propios libertarios, que estas son las herramientas que necesita el gobierno. Esto es lo que dijo el gobierno que necesitaba para gobernar. Bueno, ahora no le puedes echar la culpa ni a Macri, ni a Cristina, ni a Alberto, ¿no? Hay algo. Sí, habrá que ver cuánto tiempo también, porque está también la otra cuestión, que es el gobierno planteó como que las herramientas eran la ley bases y el DNU. Sí. Que el DNU supuestamente... Más pacto fiscal, no, más el paquete fiscal, ¿no? El paquete fiscal. Que ahí hay un tema... No sé qué van a hacer ahí. Sí, ahí bueno, después vamos a hablar de los dos puntos que fueron rechazados, pero el paquete ley base con paquete fiscal, digo, todo eso junto con el DNU, que, diputados espera el DNU, después hay que ver qué pasa con el tema de los votos, si los votos dan o no dan. Ahí hay una cuestión que es que incluso algunos... Se llevó una previa entonces ahí, ¿no? Claro. Es decir, pasó de año, pero le quedó el DNU en diputados todavía ahí por rendir. Sí, algunos diputados radicales, de los que no son de los más combativos, decían esto de que, si nosotros podemos entregarle al gobierno la ley bases, tenemos margen para ponernos un poco más firmes. Rechazar el DNU. Y rechazar el DNU. Pero no queremos rechazar el DNU antes de aprobar la ley base. Yo se lo escuché. Porque Milei nos va a acusar de golpistas, todo eso. Bueno. Y se supone, esto bajo no sé qué lógica, que si vos le aprobaste la ley bases, después le podés rechazar el DNU y Milei va a reaccionar como una persona sensata, racional y moderada. Digo, ahí también me parece una carta de intenciones que es por lo menos voluntarista en esto. Que es, total. Es no entender que estás en un escenario atípico en el que hay un tipo que te ha abierto el mar rojo y te plantea las cuestiones en términos de amigos-enemigos. Y que esto ya lo han sufrido cuando aprobaron la ley bases en general, la anterior, la primera. Y después fue una discusión en particular en la que Milei... Sí, se fue al mazo, digamos. Sí. ¿Entregó los juguetes, dijiste vos? Sí, pateó los juguetes, como... de un nene. Sí. Así que, en eso estamos. Después, yo creo que la narrativa del gobierno de ahora tenemos las herramientas y si cae el DNU seguramente se va a ver trunca en eso y va a decir, no tenemos las herramientas porque no tenemos el DNU. Pero bueno. Sí, un DNU que también está esquilado en la justicia, básicamente, ¿no? Como que tiene compensado lo laboral
Sí, el tema es que lo laboral, igualmente hay que aclarar, la ley base no está vigente todavía, la ley base tiene que pasar por diputados y además diputados, tiene... sí. Y después también tiene la herramienta del presidente del veto parcial, ¿no? Claro. Queda también un capitulito ahí. Si Milei, si lo que resulte tiene algo que le hace demasiado ruido, también puede tener un igual veto parcial. no creo, por lo menos no me... No está en agenda. Claro, no estoy recordando que haya habido inserciones muy polémicas. Es decir, no se le agregaron capítulos. Bueno, ahí entramos un poquito en el derrotero de la minucia de lo que pasó en senadores, que básicamente el gobierno accede y quiero saber ante quiénes y por qué a los cambios que accede, que son los que, bueno, su miembro informante va comunicando a través de la sesión. Abdala era el apellido, ¿no? Sí, Abdala. Abdala y Atauche, que estaban ahí ellos dos con el tema. Digo, ¿qué ley entró y qué ley salió? ¿Qué ley entró al Senado de Diputados y cuál está saliendo de vuelta para... Bueno, más allá de puntos muy técnicos, que hubo muchos, lo más importante como para decir algo que la gente entienda, 3 empresas que salen con privatización de diputados y quedan fuera de la lista de privatización en el Senado. Aerolíneas Argentinas. Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Ajá. Después tenés algunos cambios al RIGI. ¿Quién mete eso? ¿Por qué? ¿Quién lo pide y para qué lo pediría? Hubo reclamos sobre todo de las provincias. Vos fijate que son las 3 empresas que... le dan laburo a la gente. Sí, pero que aparte que tienen más cuestión bien federal. Política. Sí, total. Porque es como... Hay una cosa que vos podés ser un gobernador, incluso vos podés, como gobernador hasta del PRO, decir, yo quiero superávit fiscal, aerolíneas da pérdida, como lo dice Macri. El más fanático de privatizar aerolíneas es Macri. Sí, o sea, el que fue derrotado con la salida de las aerolíneas de... Bueno, pero porque él jugó ese partido. Claro. Jugó el partido contra aerolíneas siendo gobierno y no la pudo privatizar y tuvo el problema con Isela Constantini. Sí. La que había puesto al frente, después la sacó. Peleó con Eurnequian el tema de los aeropuertos, se los quería dar a inversiones de Singapur, si no me equivoco. Dietrich estaba esa pelea, una enemistad muy grande. Digamos, Macri jugaba en los cielos abiertos, como hace Macri, que juega a los dos lados del mostrador, ¿no? Y de hecho, si vos fijas, te ves las últimas entrevistas que dio Macri, por lo menos antes de las elecciones, estas las últimas, en todas mencionaba Aerolíneas Argentinas, en todas mencionaba el sindicato de empleados de aerolíneas. Sí, los sindicatos que hay son varios, sí. Claro. Pero los pilotos los odia él. Sí, pero hay una cosa, era algo muy presente en todas las veces que Macri tenía expresiones públicas. Sí. Con lo cual Macri estaba jugando ese partido. Es cierto que, bueno, y Aerolíneas tiene, yo soy del interior también. Claro. De Comodoro Rivadavia. ¿Querés mate o no? No, gracias. Voy a... Vas con el agua. Estoy con el agüita, sí. Vamos a necesitar refil de agua también, si nos ayudan un poquito. Yo estoy sin agua. Es verdad, aerolíneas es algo que siempre un intendente te va a pedir, porque, no sé, para nosotros es vital, no vivís, y después, cuando eso lo dejás en mano del mercado, hay una decisión y capaz que te clavan y tenés un año, 2 vuelos por día. Sí. Por más gobernador absolutamente aliado que liberal, seas. Sí. Y el correo también hay algo ahí del empleo, de una función efectivamente social y federal que cumple, es verdad. Y también con la llegada que tiene el correo argentino a todo el país. Te resuelve cosas. Sí. Ahí también hay una cuestión que había una preocupación respecto del tema electoral, de qué pasa si tenés un correo privado cuando vos tenés que organizar una elección. ¿Pero quién pide por eso? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, esto fue un reclamo generalizado de gobernadores radicales y de algunos sectores provinciales de gobernadores, sobre todo de la Patagonia. Bien, aerolíneas, correo y RTA. Radio y Televisión Argentina, que también es similar, porque también hay mucho, yo he escuchado mucho acá, esto de que gente por ahí te dice, pero Radio Nacional, qué sé yo, Radio con Voz es más escuchada. Y vos decís, o sea, estamos hablando en territorio del AMBA. Boludo. O sea, si vos salís un poco del AMBA, Radio con Voz no llega, ninguna de las radios de acá llega, y la radio que te llega hay algunos lugares donde solo llega Radio Nacional. Sí. Entonces... los patagónicos también sabemos bastante de eso. Claro. Además, la radio cumple una función social porque ¿no? Hay un segmento en muchas radios AM, algunas son estatales y otras son privadas, que es como el mensaje al poblador rural
donde Claro. la gente se comunica como si fuese un WhatsApp. Gracias, querido. Sí, gracias. Muchas gracias. Como si fuese el WhatsApp. Sí, sí. Che, dice Rubén que lleva lo que Sí. le habías pedido, que a las 5 de la tarde te espera en un punto en la tranquera tal. Claro. Eso pasa bastante. Eh, Pues sí, entonces los gobernadores radicales jugaron fuerte el tema de las privatizaciones. Hay un tema con las privatizaciones que es, en un artículo, en realidad las empresas a privatizar estaban en un anexo. Sí, me acuerdo. Y el artículo hacía referencia al anexo, pero después cuando ibas a votar, votabas, en todo El caso, artículo. o el artículo, en realidad se votaba el título, o sea, todo. Pero lo que no podías, incluso si vos querías, porque estaba la opción, de hecho, un artículo fue rechazado ayer. Sí, el de viajantes. Claro. Lo militó un pibe de Comodoro, ¿sabes? Ah, mira. Gustavo Fita, que es viajantes, diputado provincial. Sí. Manejó siempre el sindicato de viajantes en Chubut, que como siempre jugó mucho a la política, su padre ya había sido. Él se puso al hombro la responsabilidad de ir a hablar y quien expuso el tema fue Di Terenzi. Sí. Y de la ley base fue tremendo, porque Claro. sacó como 58, o sea, Fue eliminar... lo único que no lo pasó de la único. ley bases. Fue Lo ese único. un solo artículo. Pero digo, fue un artículo que se trató individualmente, El único. pese a que se trataba por títulos. Sí, total. Pero lo que digo es, aún efectuando ese trámite, no podías acortar la lista En el anexo, digamos. de empresas a privatizar en la votación, porque tenías que votar afirmativo o negativo. Y entonces, ¿cómo fue la técnica? Entonces lo que digo es, el gobierno tenía que asegurar que ese artículo pasara, porque si no le daba negativo. Entonces tenía que cambiar Tenía que cambiar el la lista de empresas a privatizar. Sí. Por eso el gobierno accede y dice, bueno, sacamos estas porque si no, no salen todas las otras tampoco. Y de hecho, el artículo sale de pedo. O sea, ese artículo, no es el artículo, el título que tiene las privatizaciones, sale 35-35 y define Villarroel. Sí. Y sale 35-35 porque los dos santacruceños Sí. se tomaron el palo. Mi amigo José Macarambia. Claro. Pero digo, esa huida de los dos senadores santacruceños permite que el gobierno no pierda eso. Pero perdía la ley, sí. Si los santacruceños hubiesen votado como votaron en general, no salía nada. Claro. Porque quedaba 35 más 2. Sí, después había algunas otras, la laboral salía, el RIGI salía, se Hay supone. que explicar entonces lo de los... Las privatizaciones se explican entonces por el interior y básicamente los radicales. Sí. Después vos decís, el otro fenómeno... Después seguimos por dónde, por lo que se votó ayer o por el fenómeno de los santacruceños. ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde querés ir? Igual es interesante el tema de los santacruceños, pero por algo que más global respecto de cómo fue toda la discusión. Se me bifurcó de golpe. ¿Qué es? Digo, me quedaron esos dos temas. No, pero hay algo que a mí me interesa que es... me parece que termina mostrando el Congreso Nacional una cara un poco mediocre, la Ajá. verdad, en la discusión. Porque de repente hay una ley base grande, más allá de que fue acortada todo, muy grande, con cosas muy globales, y de repente parecía realmente que a una mayoría, a una gran cantidad de senadores y diputados antes, y la cosa global no interesaba mucho. Era como de repente vos podías decidir toda una transformación importante, como proponía la ley bases, Diste en la tecla. a partir de si Diste- te subían 2 puntitos las regalías mineras a tu provincia. Diste en la tecla. Que está bien, los senadores son representantes de las provincias, tienen que bregar por los intereses de su provincia. No, pero diste en la tecla. Pero hay algo que no pareciera haber una intención de discutir. Ni La te digo Argentina. un modelo de país. La Argentina. Por lo menos un No, no. esquema de. El sí. reconocimiento entre las partes que conformamos una nación. Sí. Porque para mí, y esto es lo que a mí me interesa más fuertemente de lo que queda, Sí. de lo que está ahora, es que para mí lo que se muestra en el tratamiento de la ley bases, finalmente, es el nivel de fragmentación de la Argentina. Sí. Los pedacitos. Sí, sí, sí. Entonces, también decíamos en un grupito de WhatsApp en el que hay algunos amigos en común, que un poco lo que se ve ahí es la falta de identidad nacional y que en algún punto todos los que estuvieron ayer ganaron un poquito. Es Sí. decir, algunos ganaron en identidad. Sí. El peronismo dice, che, nosotros tenemos una Sí. cosa, ganamos la identidad. Es como un fisicoculturista, ¿viste? Que no Sí, se sí, puede... sí. O sea, te da fuerza, Sí. pero... Es como un matón, ¿no? Como Claro. un matún, una cosa, un mastodonte que no se puede tocar, Sí. ¿no? Porque no se puede mover porque está tan musculoso que no. Hay algo ahí de la identidad muy fuerte del peronismo, que es nosotros somos oposición a Milei. Sí. Y los únicos, porque Sí. Lustó quedó expuesto.
Sí. Quedó muy expuesto con su quórum. Yo siento que Lustó termina en un lugar un poco como raro. Sí. Hay una cosa que es positiva para mí, para él, que es su capacidad de diferenciación, pero por otro lado es un nivel de soledad absoluta. Sí, es decir, sí. es un jugador solo. Sí, que juega solo. Es el presidente del radicalismo. Sí. Igualmente hay algo que me parece que, un poco, si yo tuviera que decir a alguien que pierde, y me parece que esos dos radicales, Martín Lustó y Abad, tienen un problema con lo de ayer. ¿Por qué? Porque esto que quedan expuestos en su postura colaboracionista cuando tienen que construir un perfil opuesto. Yo entiendo esa ahí tesis, sí. lo escucho, ¿no? Es decir, si Lustó quiere capitalizar, Sí, digamos, la Argentina viene ahora, antes era kirchnerismo antikirchnerismo, sí. ahora pareciera que Milei ocupa el centro de la escena y se empieza a configurar algo que es en espejo a Milei, ¿no? Entonces, Sí. Lustó podría capitalizar mejor este momento porque podría haber hecho otras cosas. Si no daba quórum, básicamente, Sí. se caía todo, ¿no? Se caía la ley y podía ser responsabilizado de las consecuencias que podía haber hoy si se caía la ley ayer, si no había sesión. Bueno, por eso. No se por eso animó digo, a eso, ¿no? no se animó. O especuló. Para mí puso la cabeza en la guillotina de mostrarse como quien le dio ese culo en la silla que necesitaba el gobierno básicamente para abrir la sesión. Igualmente hay Entonces algo... esa distinción que hace Teneman hoy, por ejemplo, ¿no? Que dice que es muy... En corta subieron, si no me equivoco, Sí. en Twitter, ¿no? Esa lógica donde Teneman le celebra a Lustó, que es el que discute los temas, eso queda... Sí, es un poco lo muy discutiste, detalle. llevaste tu dictamen, perdiste. También hay una cosa que... Pero para mí tiene mucho que ver con los perfiles, porque ni siquiera... uno también adquiere un poco de cinismo también, acá, cuando va viendo cosas. Ves la verdad. Entonces hay un tema que es... esto lo analizo yo, capaz que estoy equivocado. Sí. Pero ¿en qué se basa la grieta radical? Al interior del radicalismo decís, Entre Lustó, Abad, Manes y De Cornejo Loredo. de Loredo. Para mí es una grieta entre el radicalismo del AMBA y el radicalismo del interior. Porque hay lógicas distintas en los dos el territorios. AMBA es progresista y el interior es más conservador, es más Sí. cercano a Macri. Y aparte, no, pero aparte hay una cosa que es, en el AMBA, por lo menos lo que hay en encuestas, todos coinciden que Milei, cuando se come las piñas, se las come en el AMBA. Es decir, tiene pérdida de imagen, había una preocupación en la Ciudad de Buenos Aires porque había una caída muy importante, pero que a Milei las piñas le llegan en el AMBA. Y que en el interior la imagen se mantiene alta. Y cuando vos ves la cuestión dirigencial de la Libertad Avanza, pasa lo contrario. Los dirigentes, Milei los tiene en el AMBA. Karina, Adorni, todo lo que él pueda impulsar en términos de dirigentes que prolonguen su propia personalidad, los tiene en el AMBA. Cuando tuvo que designar candidatos o tuvo que tener candidatos en el interior, le fue mal a todos. Sí. Absolutamente todos. En el interior sigue existiendo esta lógica, más allá de que hay fuerzas provinciales y todo, peronismo, radicalismo. O sea, Sí. hay municipios en donde todo esto no existe. Y la disputa es montón. PJ, UCR y son los mismos de hace 500.000 años. Sí. Eh, Sí, ni el PRO a veces, ¿no? No, ni el PRO ha llegado en algunos casos. Entonces, la lógica es, bueno, los dos partidos mayoritarios se disputan como siempre y esta lógica nacional que te introdujo nuevos fenómenos no llega. Bien. Entonces, si vos sos un radical en el interior, pongamos por caso de Loredo. Sos de Loredo. Milei mide altísimo en Córdoba, pero no tiene dirigentes en Córdoba que midan bien. Ujú. Entonces la disputa provincial va a ser el peronismo cordobés o el radicalismo que yo puedo encabezar. Exacto. Con lo cual, si Milei mide alto Yo voy ahí. y yo soy la oposición a un gobierno peronista, yo puedo capitalizar Exacto. esa intención de Me voto pongo de ahí. Milei. Exacto. En el interior Claro. le conviene ser mileísta y en la capital antimileísta. Y en la capital, Exacto. en la capital no hay lugar para ser mileísta porque está Milei. Milei y están todo el Los círculo suyos. de Milei. Entonces, ¿qué es lo que a vos te conviene en la capital? Y Macri, ¿no? Claro. Que también se lleva parte de eso. Y Macri, donde vos además sos... Ni radicales ni peronistas. Macri Claro. y Milei. Y en la capital, digo, donde además el peronismo está flojo, históricamente está flojo, y donde Milei ya tiene una estructura y posibles aliados y todo, y no tenés lugar ahí, y encima cae en imagen, lo que más te conviene es ser full oposición.
Por eso, los exponentes más importantes que vos tenés del radicalismo combativo son Lustó, Manes, Sí, Abad, sí. y después tenés Jacobiti. Bueno, pero es Sí. interesante lo que ¿no? Digamos también que hay algo de un amor imposible Sí, entre el kirchnerismo y ese radicalismo que tiene, ¿no? Una historia. sí, No es que no, es como un amantazgo, ¿viste? claro. Hay un amantazgo ahí, ¿no? Entre Lustó y el kirchnerismo del AMBA. Sí, sí. Que es por abajo se hacen los acuerdos, siempre una intención de, che, tenemos que ir todos juntos porque hay que ganarle a Macri, pero al final eso no pasa y Sí. Lustó termina jugando ahí, ¿no? Hay algo que esa cosa que el peronismo también del AMBA se ha convertido en un peronismo progresista, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. ese espacio se comparte y se divide permanentemente. Sí. Pero bueno, Si Lustó hubiese hecho una jugada más arriesgada, por ahí hubiese capitalizado más, decís vos. Yo creo que si Lustó era el protagonista de la derrota legislativa de Milei, Se llevaba todo. y qué sé yo, cuando vos tenés que... Lustó termina mandato el año que viene en el Senado. Sí. Si vos Y tenés le que- discutís al kirchnerismo... ¿Quién es la oposición? Exacto. ¿Qué es lo que él necesita además? Porque él ya ha planteado que su estrategia es esa. Sí, total. El tema es, me parece que le faltó un poco de valentía ahí, como para dar ese paso. Sí, digamos, como la crítica fácil es radical, digamos, Sí, ¿no? Un sí, peronista diría es radical. Claro. Es radical. Pero bueno. Le faltó un poquito, sí, de valentía alfonsinista del 83, ponele, Claro. ¿no? Como una cosa más de encabezar él la oposición a lo que gobierna. Sí, sí. Pero bueno, digo, en ese contexto es que, digo, que lo mejor que le puede pasar a Lustó es que los santacruceños acompañen, no tener o sea, que le den quórum, no tener que... No ser él. No ser él. Cuando los santacruceños dicen no damos quórum y todo queda en él, ahí me parece que es donde queda... Lo cerraron. Y queda muy expuesto, claro. Ujú. Y termina resolviendo de una manera argumental que solo puede convencer un radical esto de Sí, decir... o a sí mismo. Sí, sí. A quedarse tranquilo él, de que él dice que, bueno, como cumple la idea más de ocupar un lugar en la banca porque soy senador y tengo una responsabilidad Sí. de trabajo, ¿viste? Yo vengo a trabajar, como Sí. te dicen cuando dan quórum. Claro. Hay que dar quórum porque este es mi trabajo, entonces tengo que estar, como si no fuese no dar quórum parte del trabajo también. Claro, pero aparte eso, aceptar que, si vos estás en contra de la ley bases, aceptar que la ley salga pero la discutiste, en lugar de que no salga, me parece que solo es algo que solo un radical puede llegar A entender, a a entender, procesar. claro. Está bien lo que decís. Vamos a la ley base. Vos hiciste hoy un Excel, ¿lo ponés un toque, Iván? Que me gusta. Me gustó ese Excel que pusiste. Sí. Digamos que en la columna vertical ubicaste a los senadores o algún conjunto de senadores. Sí. Y en la horizontal pusiste lo que se votó, ¿no? Y hiciste como un tablerito Sí. gráfico en donde se ven. Si uno mira esto, bueno, rápidamente identifica en gris a los santacruceños que se fueron, ¿no? Dice quórum general y cada uno de los títulos. Sí. El Unión por la Patria, que son 30 senadores, 30 son los que votaron todo. Claro, en yo contra. lo separé porque hay 3 que votaron a favor del RIGI. Sí, exacto. Votaron en contra de todo, pero votaron a favor del RIGI. Que son Carolina Moisés, de Jujuy, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán. hoy se preguntaban, dice, bueno, uno entiende, Moisés por el tema del litio, Sí, Jujuy. Catamarca por el tema Litio también. litio, Jalil. ¿Y Tucumán? Bueno, y Tucumán habrá metido la cola a Jaldo también. Bien. Digo, si bien... Yo creo que había una cuestión que es que después de lo que pasó con los diputados de Tucumán, Sí. que quedaron medio en offside también, porque es como se abrieron en un momento en el que después la ley se cae, entonces... Sí, un poquito también anticipadamente. Claro, hay una cosa que es que los senadores les está pasando que no quieren incursionar mucho en estas órdenes de gobernadores de alinearse con Milei. Y de hecho pasó que hubo un intento de Jalil de convencer a Andrada de que vote en general, cuando el gobierno se le estaba complicando en general, de que la vote en general, y la no lo respuesta logró. de Andrada fue no. En todo caso el RIGI. Está bien. Bueno, porque el RIGI expresa también algo de pragmatismo en los gobernadores, ¿no? Sí. Más allá de
de los detalles en relación, que pueden ser muy importantes, digo, pero como un gobernador le tienta mucho la idea de poder promover inversiones en población, digamos, en territorios con no tanta población, y de alguna manera con la ventana de que algo tenga un buen impacto fiscal y que algo de eso derrame, ¿no? En lógica más liberal. Y con recursos que te son propios, porque los recursos bajo tierra son tuyos. Provincias. Bien. Bueno, lo decíamos recién, los santacruceños que votan, no dieron quórum, votan en contra del general y después se van. Sí. Y bueno, fíjate cómo el gobierno llega con las discusiones más importantes, con lo justo, pero por gestos de distintos dirigentes. Exacto, eso habla de la fragmentación también. El quórum se lo da Lustó. Exacto, quórum Lustó. Quórum Lustó. Que Lustó después vota en general en contra. Pero el que vota a favor en general es Abad, que era uno de los que estaba en duda antes. Sí, había algunos amigos que dicen prendan la velita a Abad. Pero lo decías. No, bueno, yo no lo veía. Pero bueno, termina siendo Abad el que le da el voto para que salga en general. Sí. Y después, facultades delegadas, que ahí vos sabías que Lustó votaba en contra y que Abad votaba en contra, entonces ya decías, bueno, esto no sale. Bueno, salió gracias a que los santacruceños se fueron. Entonces, estos 4 senadores son los que yo identifico como los senadores críticos que le dieron las ayuditas necesarias al gobierno en puntos clave para que la ley salga. Está bien. Y también con el cacareo afuera, ¿no? Es decir, no si toqué la cámara, está bien ahí, sí, le pegué el cable. Sí. Digo, lo que estamos diciendo ahí es, los santacruceños hicieron una gestualidad en contra de la ley y finalmente garantizaron el tratado, el tratamiento en particular. Sí. Y Lustó le dio el quórum. Sí. Y después votó en contra. Usted votó en contra y Abad votó... En general a favor, votó la delegación de facultades en contra. Ajá. Pero gracias a los... Es como, ¿viste? Empieza a armarse. Yo decía, si se ponían de acuerdo todos en rechazar lo mismo, eso que se pusieron de acuerdo no salía. Pero ese reparto de gestos sobre un punto, sobre el otro punto, es lo que termina haciendo que el gobierno saque todo. Bien, volvamos entonces al contenido de la ley. Privatizaciones. Sí. Dijimos, uno de los puntos importantes para tener en cuenta. Sí. Distinto, que se modificó en senadores. ¿Qué más? Bueno, Rigi tiene muchos puntos de... Rigi se modificó mucho. Claro. Y muy importante, la moratoria. Y la moratoria jubilatoria. Bueno, Sí. Vamos primero al Rigi. ¿Quiénes jugaron para las modificaciones del Rigi? Bueno, ahí hubo... vos fijás... Bueno, primero tenés que Lustó votaba en contra Sí. de eso. Y además, otro que votó en contra fue Cuader. Ahí está. Que Cuader había votado a favor de todo, pero votaba en contra. Con lo cual se le complicaba con ese voto. ¿Y por qué? Ese no lo entendí. ¿Por qué Cuader vota en contra del Rigi? Ya tenía críticas. Cuando vos veías el tema de comisiones, él establecía muchas críticas al Rigi. Después hay una cuestión que es... otro que tenía muchas críticas... Podemos hablar también del caso Pablo Blanco, como un apartado. A ver. Que Pablo Blanco dijo que iba a votar en contra del Rigi y votó a favor. Dijo que iba a votar en contra de las facultades delegadas, porque él nunca votaba a facultades delegadas a ningún gobierno y votó a favor. Claro, ¿vos lo pusiste ahí? No, lo puse entre los radicales. Porque terminó votando todo a Todo favor. a favor. ¿Y, Pero, ¿Y por qué eso? ¿A quién responde eso? ¿Porque se quedó como del lado de Loredo, digamos? sí, ahí ya desconozco cuál fue la rosca interna que hizo que él votara todo a favor, incluso contradiciéndose lo que yo le había dicho. Pero hay una cuestión particularmente con el tema del Rigi que si vos te fijás quién se lo adjudica a los cambios, Sí. hay una persona que hoy se lo adjudicó a nivel público, que fue Carolina Moisés, de Unión por la Patria. De hecho, en el tuit que ella hace, dice, logramos estos cambios. Dando a entender que estos son los cambios que permitían que estos 3 senadores de Unión por la Patria voten afirmativamente. Sin esos 3 votos no Entiendo. salía. Después hay el Rigi es un capítulo muy amplio, Sí. que tenía un montón de críticas cruzadas por todos lados. Sí, que además hay como la lógica donde el peronismo Sí. también reconoce que había que generar normativa que promueva inversión extranjera en sectores estratégicos, ¿no? Sí, pero después pasaba que te lo criticaba, por ejemplo, Guadalupe Tagliaferri del PRO. Ajá. Eh, Se olvidó. No, claro, bueno, pero se supone, ahí es donde está esto de que quizás los cambios hayan cerrado grietas en cuanto a cómo se iba a votar el Rigi. Ok. Pero bueno, termina saliendo gracias a los votos de Unión por la Patria. El Rigi lo que termina sucediendo, bueno, para a ver si lo explico bien, finalmente
desflexibiliza, es decir, pone Sí. algunas condiciones un poco Sí, mejores para la industria local, ¿no? Respecto de el pago de la liquidación de divisas. sí, te diría que los dos puntos más importantes, Sí, te obliga a contratar 20% de proveedores locales, Sí. eso es un guiño a la industria nacional, sí. y la Chico, otra... pero lo es. Sí, 20% es bastante poco, pero y la otra es que te posterga un año lo que iba a ser este proceso hacia la no liquidación de dólares. A las empresas, el proyecto original les decía que podían, que el primer año tenían que liquidar todo. Al segundo año tenían que liquidar un 80%, se podían quedar con un 20%. Al tercer año tenían que liquidar un 60%, se podían quedar con el 40%. Y después el tercer año O sea, podés llevar es toda todo. tuya. Lo que hace esta modificación Es bastante loco, porque es promover inversiones para llenarte de caja mientras que vos sos gestión y después que se arreglen como Claro, puedan. es cortoplacista total. Sí. Lo que hace esto es agregarle un año más, es decir, son 2 años que vas a tener que liquidar todo, un año más después para el 80, otro para el 60 y después de 4 años recién podrías no liquidar nada y llevarte todo. Eso es el esquema que terminó siendo votado y que vuelve a diputados. Y la moratoria, ¿quién digamos que no se Sí. elimine la moratoria jubilatoria? Bueno, ahí hubo presión radical fuerte y... Eso tiene consecuencias grandes respecto de los temas Sí. fiscales para el gobierno, ¿no? Sí, sí, porque esperaban esperaban recortar la cantidad de Bueno, próximos jubilados que ibas a tener. Es que en algún punto el recorte de Milei, porque en Argentina, porque Sí. la estructura fiscal de la Argentina y de gasto público o inversión pública, como lo quieras ver, tiene el componente de las jubilaciones es enorme, Sí, de las prestaciones sociales es enorme. sí, Entonces, por un lado, el Congreso saca una ley para establecer un criterio distinto sobre la actualización de esas jubilaciones el otro Sí. día, ¿no? Es decir, donde sí. con los radicales, y ahora se agrega lo de la moratoria, es decir, ese conjunto de ese paquetón que para el gobierno era un tema central, el Congreso se lo da vuelta en la nueva fórmula de actualización Sí, y se lo da vuelta con la moratoria. sí. Y de Se le hecho... va a complicar, digo. Claro, en términos fiscales, porque aparte de hecho, hay algo que grafica mucho esto del peso que tienen las jubilaciones en lo fiscal, que es cuando se discutió la fórmula esta nueva hace una semana, 2 semanas. Sí, votamos. Cuando se discutió que salió el informe presupuestario de diputados sobre lo que esto iba a costar, entre comillas. 0,4 de PBI decía. Claro, era 0,4 el dictamen que fue votado, el del radicalismo, y decía 1,4 el dictamen De Unión por la Patria. de Unión por la Patria, que Sí. al final fue el que no fue votado. Con lo cual, era un punto del PBI entre detalles que tenía un dictamen u otro. Sí, total. O sea, estamos hablando de que es una torta muy grande. Muy. Después hay una cuestión contradictoria de gobierno, que es, no puedes decir que una nueva... no podés congeniar la cuestión de una devolución de la pérdida de poder adquisitivo de una inflación que no compensaste con jubilación, es el quiebre del Estado Total. y al mismo tiempo sostener que el ajuste no lo está pagando los Exacto, jubilados. Exacto, es ahí. Claro. Bueno, es ahí. Bueno, creo que ahí con el tema de ley y bases, o lo que Sí. se llama ley y bases, ¿qué pasó con el paquete fiscal? Porque también seguimos, este es un gobierno de religión fiscalista, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la ley base le metiste lo de la moratoria, es un problema. Sí. Y además, Sí. se te cayó el esquema de bajarle impuesto por bienes personales y de recaudar con Sí. impuesto a las ganancias. Sí, que era un Hood Robin, era una especie de Hood Robin eso. Exacto, exacto. eh, Robin, no está bueno, no lo había escuchado. Claro. Pero bueno, se le caen esos dos capítulos en realidad, que era el de ganancias, la reversión de lo que había hecho Massa en su momento Exacto. antes de las elecciones. Y Eso era la reposición del impuesto a las ganancias. La era cuarta dejar las categoría. ganancias como estaba Antes de Massa. Massa. Y lo de bienes personales. Ahí hay una diferencia entre la postura que puede tener. Porque todo se concentra ahora en qué va a pasar en diputados. Que es a diputados va. Estoy medio abriendo ítems por todos No, lados. dale, Pero, metele, abrile ventanita. pero va a haber una discusión judicial sobre el tema Finalmente de. la gente ve recortes, así que no hay problema. Va a haber una discusión judicial sobre
qué pasa con el tema de si los capítulos rechazados vuelven a diputados o no vuelven a diputados. Eso va a pasar ahora en días. Pero suponiendo que vuelva, digo, que vuelva a diputados, Sí. tanto ganancias como bienes personales. Hay una diferencia del tratamiento que puede tener el oficialismo respecto de los cambios del Senado a la ley bases. ¿Por qué? Todos los cambios que hubo en el Senado a la ley bases, salvo el artículo de viajante, pero que es un articulito nomás en una ley enorme, todos los cambios fueron consensuados. Todos. Es decir, el gobierno saca afirmativamente todos los Por eso, negoció capítulos. con alguien, negoció con la oposición para sacar Sí. lo que sacó del Senado. Claro. Eso sería la ley que negoció con la política. La ley bases. Pero O digo, sea, ellos tendrían que, en diputados, deberían querer sostener ese dictamen. claro, digo, en todos los puntos, el de sacar las empresas de privatización, Todo eso lo acordó. todos, en algún momento el gobierno dijo, sí, dale. Te lo doy. Te lo doy. Con lo cual, si insistieran diputados con alguno de esos puntos, en mi opinión, estaría violando Exacto, el acuerdo que un hizo con acuerdo los senadores. político. Sí. Y que es Eso- básicamente eso por lo que los santacruceños se le pusieron de orto. O sea, el motivo por el que los santacruceños se levantan y empiezan con toda esta movida de no darle quórum y todo, es que empezó a haber una actitud pendenciera por parte del gobierno de diputado. No importa porque el diputado vuelve al dictamen Claro. original. Y ahí cuando se pararon de mano dijeron, no, bueno, entonces no te votamos nada y listo. Sí, pero no votaron en contra después, ¿no? No, después... Ellos podrían haber volteado la ley también. Sí. Se podría haber volteado O sea, por lo menos algunos puntos, sí. Bueno, Carambia, si Carambia, ¿y cómo se llama la senadora? Gadano, Y Gadano sí. votaban en contra de los artículos donde salió empate. Sí, se iba... Obviamente hubo una negociación ahí de último momento. El tema es... Lo que yo digo es... Cualquier insistencia de diputados a algún punto de la ley bases, no digo paquete fiscal, digo ley bases, sería una violación de acuerdos Estoy de acuerdo. que los dejaría como boludos a los que sea que hayan negociado. Sí. Porque si vos Porque no te cumplieron. no te cumplieron y cuando hay un acuerdo y uno no cumple, el Y estafado los radicales van a tener que... va a tener que dar explicaciones, digamos. Sí. Distinto de lo del paquete fiscal, porque el paquete fiscal, cuando hay capítulos que son rechazados, ahí el gobierno no tiene ningún compromiso. Y el gobierno puede decir, tengo Sí. toda la legitimidad para intentar insistir con ganancias y con bienes personales. y con bienes personales. Está bien eso. Después está la cuestión judicial, que va a pasar por No, otro no, lado. pero eso es otro tema. Pero vos decís, Sí. de los acuerdos políticos, en lo único que el gobierno podría insistir con la versión de diputados es en el paquete fiscal Claro, y en ganancias y en bienes personales. exactamente. Con ley base se supone que no. Se supone que si Franco fue al Senado, negoció y dijo, esto sí, no tendría que verse esa negociación trunca por lo que pasa en diputados. Si bien el gobierno ¿Entendí? está también bravuconeando un poco con que va a volver a meter las 3 empresas que quedaron afuera de nuevo al anexo para privatizar. ¿Ahora está haciendo eso? Hay rumores, digamos. Hoy incluso Francos dijo algo como vamos a intentar meter de nuevo las empresas. Pero el gobierno, por lo bajo, te dice Igual vamos es a... una truchada porque lo negociaron ellos. Y sí, pero bueno, digo, por eso es que van a... Me parece que si el gobierno termina insistiendo en esto... No, puede ser más problemático. No sé, Sí. se me va ocurriendo. Sí, el tema es que también porque vos pensás esto de los acuerdos políticos que vos haces en el Congreso no se violan. Porque después no te hacen un acuerdo nunca más. Sí. Eh, No, pero sería muy trucho. pero ¿viste? ¿Qué sé Pero yo? aparte no, bueno, Sí. no creo que sean 3 temas que al gobierno le estén preocupando. Es como más, qué sé yo, no veo que sea tan problemático. Aerolíneas no tiene hoy implicancias fiscales para el gobierno. Sí es cierto que igual hay que Sí. ver, ¿no? También hoy leía por ahí que el cabotaje se está, pero cayendo Sí, como sí. por un tobogán, digamos, la gente no está volando. Sí, y se supone que las otras sí. Y aparte hay una cuestión que es que, bueno, Macri seguramente lo está pidiendo. Entiendo. Es parte de la negociación política también. Bueno, entonces si vuelve eso hay que mirarlo a Macri. Hay que mirarlo a Macri operando. Sobre todo, sí, sobre todo en Macri. aerolíneas. En aerolíneas particularmente. Y después en radio y televisión forma parte también de la propia base política Electoral. de Milei, que es... Total. Muy anti eso. Sí, si llegás a... No sé, si transcurrís gobierno
y Radio Nacional sigue funcionando de manera estatal, Televisión Pública sigue funcionando de manera estatal, y bueno, va a haber un punto, poquito, tenés una manchita con tu base electoral, ¿no? Claro, que siempre puedes tirar la pelota afuera y decir, bueno, no me dejaron, punto. Entiendo. Pero bueno. Entiendo. Bueno, la verdad que tenemos un panorama. ¿Hay algo de lo que pasó ayer que no hayamos tocado, que no hayamos visto? No sé, pasaron muchas cosas. Fue una sesión larga. Vos estuviste muy atento, ¿no? Sí, estuve atento entre las corridas que uno tiene que hacer entre laburos y cosas, pero sí. ¿Alguna anécdota? ¿Algo para divertirse? No. ¿Un blooper? ¿Un gag? Hubo algunas cosas. A mí algunas cosas que me llamaron la atención. A ver. Lo que más me llamó la atención fue el discurso de Silvia Zapag acusando de prebendaria a su sobrina, a Lucila Krexel. Claro. Que es, el capítulo de Krexel nos reolvidamos. Claro, es la UNESCO. La novelita esa de familia. Aparte, los Zapag es una. Digo, bueno, vos sos del sur. Sí. Pero bueno, esa novelita familiar que las encuentra a las dos representantes en el Senado que tiene la familia enfrentadas. Y bueno, con Silvia Zapag diciéndole. Si legal lo que ha hecho es una prebendaria. Sí. Estaban buscando, algunos estaban buscando hacer una presentación como para, digamos, decían ahí que era incompatible lo que había negociado, porque aparte, igual hay una denuncia penal, de hecho. Qué mala, igual Mondino si filtró ella, ¿no? El inicio del expediente. Sí, eso es raro, no se sabe. Claramente fue un. Aparte una torpeza grande. Sí. La pusieron, ¿no? Sí, porque aparte después, bueno, hay que ver qué pasa con el tema de los votos. La base electoral del peronismo quedó muy enojada, con lo cual no sé si se le toleraría tanto a los senadores peronistas que le den acuerdo para el pliego. Por eso digo, se le complicó bastante la cuestión. Después quién lo filtró, ya es una cuestión que no lo vamos a saber. Pero bueno, ahí después hubo en el Senado esa escenita con esa interna familiar que fue interesante. Y después, no sé, algunas cuestiones, viste, vinculadas a, no sé, el discurso de Mayans, que siempre... Lo de Terminator, que siempre Mayans siempre da su stand-up, digamos, siempre Exacto. sus 40 minutos de stand-up en el Aparte Senado. es muy loco, a mí me gusta porque es un stand-up con acento del interior y muy pícaro. Entonces es como una cosa, ¿no? Que... Sí. No, y aparte hay algo que a mí me parece que pierde mucho el Senado cuando se va el oponente ideal de Mayans, que era Naidenov. Claro, que era como el porteño. Claro, pero Naidenov aparte, con ese otro estilo que tiene Naidenov, era el rival político de Insfran, que es el jefe político de Mayans, en Formosa. Uh-huh. O sea, y coincidieron mucho tiempo como presidentes los dos del bloque. O sea, hubo un largo tiempo en Argentina en que los dos bloques importantes estaban presididos por formoseños, que además de pelearse en la lucha de los bloques en el Senado, se peleaban en su provincia. Entonces era fascinante. Eso en el Senado era fascinante. Esa disputa Mayans-Naidenov. La perdimos. Sí, con la salida de Naidenov pierde, me parece que el radicalismo también en eso. Con la salida de Naidenov, la salida unos años antes de Rosas. Sí, total. Pierde gente bueno, en diputados con la salida de Negri. Sí. Pierde gente de peso importante con experiencia legislativa. Para mí el cambio de Negri a De Loredo, dos personajes de mi provincia, es un... A vos sí es que bajó. Y la calidad te la baja, sí. Bueno, igual De Loredo es un tipo importante, ¿no? Es un tipo importante, pero no es un tipo que tenga experiencia legislativa suficiente, en mi opinión, como para ser presidente de un bloque con el nivel de conflictividad que tiene el radicalismo. Ahí Negri, vos sabés que te lo maneja eso. Sí, a él se le escapa. Sí. La última. Sí. ¿Qué pensás del cruce que hubo entre Guado de Pedro y Victoria Villarruel? ¿Lo ves de fondo? ¿Te parece un poquito...? Me parece más anecdótico que otra cosa. Había una represión afuera, se pidió, que es un palito que pisa el gobierno en esto de, bueno, reprimir, y en esa represión claramente vas a trasladar el conflicto dentro del recinto. Sí. Y después fue un intercambio de chicanas entre ellos, pero bueno, en el marco de... Te vi. De la oposición intentando empiojar la sesión a partir de lo que estaba pasando afuera.
Escuchame, yo trato de hacerte gestos, pero bueno, ¿qué va a hacer? Te gritame, che, tiempo, no hay problema, si ya estamos un poco... Algún día tenemos que poner una cámara también del otro lado para que esto sea tan a cielo abierto como intentamos hacerlo. Che, buenísimo, me encantó la charla, creo que vamos a poder explicarle a la gente bastante bien qué es lo que pasó en el Senado y creo que fuiste además gráfico e útil para ponerle dimensión a las cosas. Digo, ¿no? Me parece que la Argentina hoy está viviendo con una dificultad para encontrarle el peso específico a cada uno de los acontecimientos. Sí. Entonces hay cosas que parecen históricas y que en una semana quedan viejas, ¿no? Así que nada, me encantó. ¿Te podemos ver en Gelatina? Sí. En Gelatina de 13 a 15 horas en Industria Nacional con Pedro Rosenblatt. Sí. Y en Corta... Y en Corta... sos periodista. Estoy detrás del... ¿No firmás ahí? Sí, firmo los domingos y bueno, después ahí en la diaria... Estás todo el día ahí elaborando. Bueno, de Córdoba a Buenos Aires sos como el Potro Rodrigo. El éxito acá. Digo, no me sé gusta nada que ver, ¿no? Sí. No se parece nada. Hincha de Belgrano también con el Potro Rodrigo, así que estamos bien. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. No, Muchas gracias por la invitación.